Gracias, congresista. Congresista Villanueva Mercado. Gracias, señora presidenta. Señor presidente del Consejo de Ministros, señores ministros, quisiera aprovechar para realizar algunas solicitudes al presidente de la Comisión de Presupuesto a fin de que sean incorporados en el texto final y los siguientes puntos. Una primera, está vinculado al sector salud. Es una propuesta que está orientada a cerrar la brecha presupuestal en la Dirección Regional de Salud del Cusco. Dice, autorízase una transferencia de partidas en el presupuesto del sector público para el año fiscal 2019, hasta por la suma de 13.736.000, con cargo a los recursos del mismo pliego del Ministerio de Salud por la fuente de financiamiento recursos ordinarios a favor del Gobierno Regional Cusco para el financiamiento de personal contratado en la modalidad CAS en la Dirección Regional de Salud, de acuerdo a detalle por unidad ejecutora que anexamos a la presente propuesta. Esta es una medida que anualmente genera conflictos y lo sabe el Ministerio de Salud, así que quisiera poner a consideración de la Comisión y el Ministro de Salud, y la Ministra de Salud. Luego, tomar en cuenta el oficio 079 de fecha 7 de noviembre que remitió la Municipalidad Distrital de La Molina, mediante el cual solicita la atención para la ejecución de los proyectos de inversión con código SNIF 2408505, 2408506, respectivamente, los cuales están destinados a ayudar a la población más vulnerable del distrito. Luego, tener en cuenta el oficio 295-218, señor presidente de la Comisión de Presupuesto, remitido por la Municipalidad del Centro Poblado Santa María de Huachipa, mediante el cual solicitan considerar como unidad ejecutora de manera excepcional por contar con los presupuestos de una municipalidad distrital. Me pide una interrupción, si así lo considera pertinente, señora presidenta, la colega o el colega Sergio Dávila y la colega Mercedes Arauz. También. Congresista Arauz. Señora presidenta, este artículo que solicito sea incorporado, señora presidenta, es para poder hacer posible que se cumpla el oportuno pago de las aportaciones en salud por parte de las entidades del Estado. El texto dice lo siguiente. Autorícese al Ministerio de Economía y Finanzas a implementar los procedimientos necesarios para asegurar el pago oportuno de las aportaciones al Seguro Social de Salud, ESalud, a que se encuentren obligados los gobiernos regionales y gobiernos locales en su calidad de empleadores respecto a las planillas de remuneraciones y contratos para la administración de servicios CAS a su cargo, de manera que la afectación presupuestal y consiguiente pago a cargo de la respectiva unidad ejecutora o gobierno local sea efectivamente realizado a la orden en la cuenta bancaria de la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria, SUNAT y o ESalud. Mediante decreto supremo refrendado por el Ministerio de Economía y Finanzas, se aprueban las disposiciones complementarias que resulten necesarias para mejorar la aplicación de la presente disposición. Gracias. Congresista Dávila. Gracias, presidenta. Reconózcase el tiempo de servicio como oficiales de servicio desde su ingreso a la Policía Nacional de Perú, a los oficiales de servicio enfermeros, PNP en actividad egresados del Centro de Formación Profesional en la Sanidad, PNP de la 48, 49 y 50 promoción, comprendidos en la resolución ministerial 697-218 y NPNP, regularización de su régimen pensionario, transfiriendo sus aportes por fines previsionales durante los años que laboran como empleados civiles y como oficiales PNP a la Caja de Pensiones Militares Policial, decreto 19846, Fondo 1, otórguese excepcionalmente y por única vez el grado inmediato superior, antigüedad y aptitud para el ascenso subsiguiente grado inmediato superior al proceso de ascenso del año 2019. El personal comprendido en la presente norma quedará exceptuado del pase de retiro, por la cual del límite de edad y el grado, en tanto no se regularice su régimen previsional. Autorícese al Ministerio del Interior a emitir las normas complementarias que permitan el cumplimiento del presente artículo del año fiscal. Congresista Villanueva, continúe, por favor. Gracias, señora presidenta. Igualmente, a través suyo, al presidente de la Comisión de Presupuesto, quisiera solicitarle, puede incorporar dentro del texto de presupuesto un artículo que favorece a 18.000 familias aproximadamente del Poder Judicial,
toda vez que se encuentran a la espera de sus mejoras salariales, remuneraciones acorde con los niveles de exigencia según los perfiles orientados a desarrollar funciones especializadas. Debe decir la autorización. Autorízase al Ministerio de Economía y Finanzas durante el año fiscal 2019 a realizar un estudio de ingresos del personal jurisdiccional administrativo del Poder Judicial y Ministerio Público a fin de determinar una escala de ingreso acorde con los ingresos de los trabajadores de las entidades del sistema de justicia, la nueva escala de ingresos del personal jurisdiccional y administrativo del Poder Judicial y Ministerio Público se aprobará en el marco del artículo 8 del Decreto Legislativo 1442, Decreto Legislativo de Gestión Fiscal de los Recursos Humanos en el Sector Público. Para efectos de implementar lo dispuesto, exonérese al Poder Judicial y al Ministerio Público de lo establecido en el artículo 6 y 9 de la presente ley. Asimismo, dispónese que todos los ingresos del personal jurisdiccional y administrativo del Poder Judicial del régimen laboral del Decreto Legislativo 728 que perciben a la fecha de publicación de la presente ley se consolidan en un único monto. Para tal efecto, el 40% del monto consolidado queda a efecto de cargas sociales y es de naturaleza pensionable. Lo dispuesto en el presente párrafo entra en vigencia al día siguiente publicada la presente ley. La implementación de la presente disposición se financia con cargo al presupuesto institucional del Poder Judicial y del Ministerio Público. Igualmente, se ha coordinado, señora Presidenta, con los funcionarios de la OMPE la incorporación del siguiente artículo a favor de los partidos políticos que aún no han hecho efectivo el cobro del financiamiento público. Autorízase al pliego Oficina Nacional de Procesos Electorales, OMPE, a incorporar en su presupuesto institucional del año fiscal 2019 en la fuente de financiamiento recursos ordinarios los recursos no ejecutados en el presupuesto institucional del año 2017 por la fuente de financiamiento recursos ordinarios que fueron incorporados en el marco de lo dispuesto por el Decreto Supremo 064/2017, Economía y Finanzas, de fecha 24 de marzo de 2017, el mismo que a su vez fue autorizado para su incorporación en el presupuesto institucional del año fiscal 2018, en el marco de lo dispuesto por el Decreto Supremo 013/2018, de fecha 29 de mayo del 2018, para el financiamiento de lo establecido en la 95ª disposición complementaria final de la Ley 3518. La ejecución de los recursos presupuestales que se incorporen se realizará a favor de aquellos partidos políticos o alianzas de partidos políticos beneficiarios del financiamiento público directo que no percibieron el beneficio que por ley les correspondería durante el año fiscal 2017 y el año fiscal 2018 o no lo ejecutaron en su totalidad en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 29 y tercera disposición transitoria de la Ley 28094, Ley de Organizaciones Políticas, y la 95ª disposición complementaria final de la Ley 3518 de la Ley del Presupuesto del Sector Público del año 2017 y la 100ª disposición complementaria final de la Ley 3693, Para concluir. del sector público para el 2018, respectivamente, debiendo para dicho fin cumplir con los requisitos señalados en el Reglamento de Financiamiento y Supervisión de Fondos Partidarios de la OMPE. Los recursos presupuestales que se incorporan no pueden ser destinados bajo responsabilidad a fines distintos para los cuales fueron transferidos durante o mediante Decreto Supremo 064. La incorporación de los recursos a los que se refiere la presente disposición se autoriza hasta el 15 de marzo del 2019 mediante Decreto Supremo refrendado por el Ministro de Economía y Finanzas y Ministro del Sector correspondiente, debiéndose emitir el Decreto Supremo correspondiente dentro de dicho plazo previo informe favorable de la Dirección General de Presupuesto Público. Para ello Para concluir. Exceptúase de lo dispuesto en el literal A del artículo 18 del Decreto Legislativo 1276, Decreto Legislativo que apruebe el marco de la responsabilidad y transferencia fiscal del sector público no financiero, disponiéndose asimismo que los recursos bajo alcance de la presente disposición no pueden ser utilizados en la reserva secundaria de liquidez a que se refiere el literal Q del artículo 6 de la Ley 28693, Ley General del Sistema Nacional de Tesorería. Gracias, señora Presidenta. Gracias, congresista Villanueva. Congresista Velázquez Quezquén. Presidenta, me pide una interrupción el congresista Arce y otra el congresista
Petrosi. Con mucho gusto, presidenta. Congresista Arce. Gracias, presidenta. Nuevamente solicitando al presidente de la Comisión de Presupuesto una inclusión de una disposición complementaria final para que se autorice el nombramiento de los profesionales de la salud, técnicos y auxiliares asistenciales del Ministerio de Salud, contratados bajo la modalidad de servicios no personales, locadores de servicio que fueron excluidos del nombramiento 2014-2018. Otra disposición complementaria final respecto a autorice el otorgamiento de un bono mensual permanente a favor del personal del Ministerio Público sujetos a los regímenes de los decretos legislativos 276, 728 y 1057, con excepción de los fiscales. La referida bonificación no tiene carácter remunerativo, compensatorio ni pensionable y no está sujeto a cargas sociales. Asimismo, no constituye base de cálculo para el reajuste de las bonificaciones que establece el Decreto Supremo número 051-91 PCM para la compensación por tiempo de servicio o cualquier otro tipo de bonificaciones, asignaciones o entregas. Y finalmente, otra disposición complementaria, presidenta, exonérese del pliego del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil RENIEC durante el año fiscal 2019 de los alcances de los artículos 6º y 9º de la presente Ley de Presupuesto del sector. Congresista Petrosi. Para concluir, congresista Arce. De la presente Ley de Presupuesto del Sector Público y de lo establecido en el artículo 2 del Decreto de Urgencia 038-2006, lo que se atenderá con los recursos directamente recaudados de la entidad sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público. Gracias, presidente. Gracias, congresista. Congresista Petrosi. Gracias, presidenta. Para pedirle al presidente de la Comisión de Presupuestos que incluya este texto en la Ley de Presupuestos de este año. Modelo de negocios con los gobiernos regionales. Autorízase al Ministerio de Agricultura y Riego y a sus organismos adscritos a efectuar transferencias financieras a favor de los gobiernos regionales y gobiernos locales para la implementación de los modelos de provisión de bienes y servicios con enfoque territorial en materia agropecuaria en el marco de la tercera disposición complementaria final del Decreto Supremo número 029-2018-PCM. La transferencia financiera se aprueba mediante Decreto Supremo a propuesta del titular del sector para efecto de financiar la ejecución de las actividades e inversiones que se requieran para la implementación del modelo antes señalado. Los gobiernos regionales y locales quedan autorizados a modificar sus presupuestos institucionales mediante acuerdo del Consejo respectivo para incorporar los saldos financieros de las fuentes de financiamiento de recursos directamente recaudados y recursos determinados. El Ministerio de Agricultura y Riego y sus organismos adscritos quedan facultados a suscribir convenios interinstitucionales con los gobiernos regionales y locales en los que se establecerán los compromisos y metas físicas y financieras correspondientes. Muchísimas gracias. Gracias, congresista. Congresista Velázquez Quisquén. Presidenta, nosotros hablamos con el presidente, hemos reservado nuestro tiempo de bancada, que no lo hemos utilizado para poder hacer algunas apreciaciones con relación a la ley de presupuesto. Le pediría que pudiera tener usted la presumibilidad de que nos podamos explicar. Primero quiero saludar al presidente del Consejo de Ministros y a los ministros. Saludar que el Ministerio de Economía haya, luego de casi 2 años que el congresista Becerril propuso una iniciativa legislativa para que 68 plazas del Hospital Regional de Lambayeque, que cuando se creó la unidad ejecutora que soportaba la administración de ese nuevo y moderno hospital que hicimos, hubieron un presupuesto que se asignó a esa unidad ejecutora y que por no haberse autorizado el concurso público para incorporar médicos profesionales de la salud, durante 2 años han venido utilizando esos recursos para objetos distintos a los que necesita el hospital regional. Y por eso quiero saludar que ahora esa iniciativa que fue observada por el Poder Ejecutivo bajo el argumento de que no teníamos iniciativa de gasto, el Ministerio de Economía ha entendido que es necesario que esa plata, que son 2.800.000 soles, que están en el presupuesto de la unidad ejecutora del Hospital Regional de Lambayeque, hoy día se autorice a través de la 83ª disposición, se autorice que se haga un concurso público para incorporar personal médico y paramédico en dicho hospital, que es muy importante. A continuación, presidente, el presidente del Consejo de Ministros ha hablado
como un aspecto relevante de este nuevo presupuesto para el próximo año el recursos para la lucha contra la corrupción. Y cómo no vamos a estar de acuerdo de apoyar esas medidas que el gobierno va a implementar a través de la ley de presupuesto. Y se están asignando recursos, mayores recursos a instituciones que tienen que ver con la lucha contra la corrupción. En esa lógica, presidente, yo quiero decirle al presidente del Consejo de Ministros y al ministro de Economía puedan atender una demanda adicional que viene solicitando la Defensoría del Pueblo para el fortalecimiento e incremento de las supervisiones a nivel nacional por la Defensoría para lograr reducir las brechas, primero en lo que es la supervisión de los colegios públicos rurales a nivel nacional, ubicados en las zonas más pobres del país. La Defensoría proyecta supervisar una muestra de 2.490 instituciones educativas, que representa el 5% del total de estas instituciones. Asimismo, están solicitando una partida adicional para también hacer la supervisión en los establecimientos de salud estratégicos en el primer nivel de atención en las zonas alejadas. Para el próximo año, Defensoría del Pueblo proyecta supervisar 550 establecimientos y así cubrir el 100% de la supervisión. Y también proyecta implementar el mecanismo encargado de supervisar la aplicación de la Convención sobre el Derecho de las Personas con Discapacidad. Tengo entendido que esta partida, que son 2.900.000 soles, ya han sido recogidas por el Ministerio de Economía, pero se necesita esta demanda adicional para la supervisión de los colegios públicos rurales, que es muy importante, para hacer un mejor diagnóstico en lo que no solamente debe ser la mejora de la infraestructura educativa, sino de la calidad educativa, y también para la supervisión de los establecimientos de salud estratégicos. Para ambas actividades se necesita, para la supervisión de los colegios públicos rurales, 3.200.000, y para la supervisión de los establecimientos de salud, 2.100.000. Tengo entendido también de que se han asignado al Ministerio de la Mujer 200 millones para la estrategia que tiene que ver en la lucha contra la violencia hacia las niñas y las mujeres. Me parece muy bien que parte de esos recursos también puedan ser asignados para que Defensoría cumpla el rol de supervisión, que es muy importante. Voy a hacerle llegar al presidente de la comisión el texto de esta preocupación. Asimismo, presidenta, presidente del Consejo de Ministros, en el debate de la Comisión de Presupuesto, el Poder Ejecutivo solicitaba se le autorice que puedan transferir recursos a los organismos internacionales para poder hacer compras de medicamentos. Pero también solicitaban para el año 2019 que el Ministerio de Energía y Minas también se le pueda celebrar convenios de cooperación técnica, transfiriendo recursos para que sean, en el caso del Ministerio de Energía, recursos al Programa Nacional, para el Programa de Naciones Unidas, para la gestión de la administración de la ejecución del estudio técnico independiente consistente en una evaluación territorial del estado del ambiente en el lote 8. Aquí lo que vemos, presidente, es una lógica contradictoria del gobierno. Nuevamente se está entregando recursos públicos a organismos internacionales para la adquisición de bienes, de servicios y la ejecución de obras. Nos parece bien, pero como son recursos públicos, hubo un debate en la Comisión de Presupuesto y en un primer momento se planteó que Contraloría de la República debería tener intactas sus funciones de supervisar la legalidad de esa ejecución presupuestal. Se hizo la observación de que como estos eran convenios internacionales,
solamente se planteaba de que si Contraloría podía solicitar información. Yo creo que no podemos afectar las competencias que tiene el Sistema Nacional de Control. Entonces, convenimos en que se autorizara el control concurrente, que la Contraloría... Tiempo adicional. Que Contraloría haga el control concurrente. Y así pensé, porque así discutimos en la comisión la mayoría, pensamos que se iba a incorporar, pero estoy viendo el texto del proyecto y no recogen lo que nosotros planteamos en la sesión de la Comisión de Presupuesto y que es básicamente lo que se plantea, presidente, que todos los procesos de transferencia de recursos en el marco de un convenio de cooperación técnica, asistencia técnica u de otra naturaleza análoga, incluidas sus adendas y ejecución, suscritos con organismos internacionales para la contratación de servicios, adquisición de bienes o ejecución de obras, serán objeto de control concurrente por la Contraloría General de la República. Las partes signatarias de los convenios, bajo responsabilidad, deben entregar la información que sea solicitada por la Contraloría General de la República. Para el financiamiento del ejercicio de control concurrente se destina un monto correspondiente hasta el 4% del valor total de la ejecución. Para concluir. ¿Ya se hizo mi tiempo, presidente? Para el financiamiento del ejercicio del control concurrente se destina un monto correspondiente hasta el 4% del valor total de la ejecución establecida en el convenio de cooperación o asistencia técnica u otros análogos con organismos internacionales, siempre que el monto sea igual o mayor de 10 millones de soles. En el caso de que el valor total de la ejecución sea igual o supere los 100 millones de soles, se destina un monto correspondiente hasta el 2% del presupuesto para el ejercicio del control concurrente. Para el cumplimiento del presente artículo, autorícese a los pliegos involucrados a realizar modificaciones. Para concluir. Le pedí, presidenta, su comprensión. Nosotros habíamos hablado, mesa, porque no hemos usado nuestros 10 minutos de bancada que usaron todas las bancadas. Ok, congresista. Por favor. El tiempo del congresista Mulder. Le agradezco mucho, presidenta, su comprensión. Continúo la propuesta de artículo referido a la aplicación del control concurrente de la Contraloría. Las transferencias referidas en el párrafo precedente se aprueban mediante resolución del titular del pliego en el caso del Gobierno Nacional o con resolución ejecutiva regional o resolución de alcaldía en el caso de los gobiernos regionales o locales, respectivamente. La resolución del titular del pliego del Gobierno Nacional y la resolución ejecutiva regional se publican en el Diario Oficial del Peruano y la resolución de alcaldía se publica en su página web. La Contraloría General de la República incorpora los recursos transferidos en la fuente de financiamiento, donaciones y transferencias. Presidente, con este artículo todos los sectores del Poder Ejecutivo van a tener la posibilidad de hacer convenios con los organismos internacionales para que puedan, a través de ellos, adquirir bienes, servicios, hacer obras. Pero a lo que no puede renunciar el Estado peruano es que la Contraloría pueda renunciar a especies de zonas exentas de control, que serían estas. Por eso es que este artículo es muy importante, presidenta, para garantizar la transparencia en la ejecución de estos recursos. Presidenta, también el día de hoy, gracias a la iniciativa del congresista Tapia, el día de hoy ha salido publicado en el Diario Oficial El Peruano la ley que reconoce el tiempo de servicios y regulariza la transferencia de aportes a la caja de pensiones militar y policial y que otorga el grado inmediato superior a los oficiales de servicio de la policía que ingresaron en el proceso de asimilación de la Policía Nacional del Perú de 1995, que estaban comprendidos en las resoluciones ministeriales 929 de 2015 y 0112 de 2016 de la Policía Nacional del Perú. Aquí, presidenta, lo que se tiene es que autorizar que, como hoy día ha sido publicada la ley, se autorice al pliego para que con cargo a su presupuesto institucional se pueda hacer la previsión de la implementación de estos beneficios que estamos
se les está reconociendo legítimamente a los profesionales de la salud que fueron desplazados desde el año 95, que fueron sacados de su régimen de servicio policial. De tal manera, Presidente, que creo que el autor del proyecto lo va a presentar, pero nosotros apoyamos de que se incorpore esta disposición complementaria para que se pueda afectar la partida presupuestal para implementar a partir del mes de enero esta ley que el día de hoy ha salido publicada, la ley 30.876. Asimismo, Presidenta, le pido al presidente de la Comisión y al ministro de Economía que se sirvan a emitir una disposición complementaria que otorgue el reconocimiento de tiempo de servicios y que regulariza la transferencia de aportes a la Caja de Pensiones policial y otorga el grado inmediato superior a los oficiales de servicio de la Policía Nacional de Perú en situación de actividad que ingresaron en el proceso de asimilación 95. Es el que estaba refiriendo anteriormente. Asimismo, Presidenta, estamos planteando una disposición complementaria para que se autorice al pliego Ministerio de Cultura durante el año 2019 aperturar como presupuesto institucional el importe de 10 millones de soles para la implementación y funcionamiento y operatividad de la unidad ejecutora Complejos Arqueológicos de Pomac, Batangrande y Cuenca de la Leche, creada en el marco de la ley 30.372 y su 76ª disposición complementaria. Esta unidad ejecutora ha sido creada, pero no tiene presupuesto, Presidente, y no se puede poner en marcha su funcionamiento, por eso estamos planteando esta disposición complementaria final, y asimismo que se pueda excluir al Museo Nacional de SICAN de los alcances de la 6ª disposición final de la ley 28.939 y transfiéranse los bienes muebles e inmuebles, personal, acervo documentario, derechos, obligaciones, activos, pasivos, residencias del director del museo e investigadores, proyectos arqueológicos y otros proyectos del Museo Nacional de SICAN a la unidad ejecutora Complejos Arqueológicos de Pomac, Batangrande y Cuenca de la Leche, siendo el museo mencionado la sede de la misma. El régimen laboral del personal de esta unidad ejecutora es el del Decreto Legislativo 728. El director ejecutivo de la unidad ejecutora Complejos Arqueológicos de Pomac, Batangrande y Cuenca de la Leche tendrán el perfil profesional de la especialidad de arqueología, experiencia en la defensa de investigaciones y gestión del patrimonio arqueológico del ámbito territorial de Pomac y Cuenca de la Leche, quien será el que convoque a un equipo multidisciplinario para la adecuada gestión de dicho organismo. Estamos planteando esta disposición complementaria final. Asimismo, Presidente, estamos planteando en cuanto a los profesores de educación superior, el que se pueda incorporar una disposición final, incorpórese a los docentes de los institutos de escuela superior ubicados en la primera y segunda categoría establecida por la ley 30.512, ley de institutos y escuelas de educación superior y de la carrera pública de sus docentes, a la tercera remunerativa para las instituciones y escuelas de educación superior. La remuneración integral mensual superior de la primera categoría de la carrera pública de docentes de la CIES, de la IEPS y es equivalente al 100% del valor actualizado de la resolución íntegra mensual. Asimismo, Presidente, también pedirle al Presidente del Consejo de Ministros y al Ministro de Economía atender una disposición complementaria final autorizando excepcionalmente al Registro Nacional de Identificación y Estado Civil a efectuar la aprobación de una nueva escala remunerativa para el personal comprendido en el régimen laboral de la actividad privada del Decreto Legislativo 728, Ley de Fomento del Empleo, del pliego 033 RENIEC. Para tal fin, se exonera de los alcances del artículo 6 y 9 de la presente ley y de lo establecido en el artículo 2 del Decreto de Urgencia 038-2006, que modifican la Ley 28.212 y dicta otras medidas. La presente disposición se financia con los recursos directamente recaudados por la entidad sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público. Presidente, también hay una solicitud para una disposición para
que el Ministerio de Economía puede asignar al Consejo Nacional de la Magistratura presupuesto de 8 millones que falta para terminar su sede institucional. Actualmente están en una sede alquilada y por estos 8 millones de soles esta institución que, a propósito del referéndum que va a haber el próximo domingo y que debe aprobar la nueva Junta Nacional de Justicia, debe funcionar en su sede, y por 8 millones de soles no se terminan los trabajos de equipamiento de este edificio donde, repito, va a funcionar la nueva Junta Nacional de Justicia. Asimismo, autorizar de que su personal puedan ser recategorizados bajo el régimen de la 728, y voy a alcanzar los 2 artículos de propuesta de disposición para que puedan ser tomados en cuenta por la comisión respectiva. Asimismo, también, Presidenta, para terminar, solamente quisiera sugerir que los trabajadores técnicos y auxiliares asistenciales de salud puedan recibir la bonificación por puesto en servicio de salud pública que perciben los otros trabajadores en ese sistema. Voy a alcanzar también esa disposición complementaria, Presidenta, y ojalá, espero que el presidente de la comisión y el Pleno pueda admitir estas disposiciones y puedan estas instituciones ser atendidas. Muchas gracias, Presidenta. Gracias, congresista Velázquez Quesquén. Congresista Jorge Castro.